Hace algunas horas atrás, trascendió un suceso muy extraño en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, y que les mostramos en este vídeo, donde se reveló que un objeto no identificado en forma de luz resplandeciente salvó a soldados ucranianos y a un grupo numeroso de personas, entre ellos familias cristianas, de un convoy de tanques rusos mediante un ataque relámpago que provino del cielo, destruyendo a todos los tanques, ese único objeto en el cielo. Luego que las familias de los soldados ucranianos oraron a Dios para que ayudara a sus tropas en ese mismo instante. Asimismo, el director de un importante canal televisivo ucraniano reveló otra increíble historia angelical en el marco de la guerra Rusia-Ucrania. Un soldado acorralado por el enemigo oró a Dios y luces vinieron en su auxilio, creyendo el soldado que fue un ángel. Según informa un periodista de un canal muy conocido a nivel internacional, indicó durante la entrevista televisiva que el padre del soldado estaba diciendo que su hijo era parte del ejército. En la noche oscura estaban manteniendo sus posiciones y descubrieron que muchos tanques y máquinas de la Federación Rusa se acercaban a ellos. Tomó su celular y llamó a su padre, que tenía que orar en ese momento porque estaban en una situación muy difícil. Su padre llamó a otros miembros de la iglesia y comenzaron a orar. El periodista siguió con la entrevista y agregó que un rato después, el hijo volvió a llamar a su padre y le dijo: algún milagro sucedió, parecía una nave o un ángel, hubo un ataque de algo en el cielo, hubo una especie de relámpago que caía del cielo y las chispas se extendían por todas partes. Luego en la mañana descubrieron que toda la maquinaria estaba destruida. Todos esos soldados pensaron que tal vez lo había hecho algún arma que no conocían o que solo fue la intervención de Dios. Lo interesante es que todos estos carros de combate, todos estos tanques, camiones, fueron destruidos por una fuerza no identificada, y eso es lo que se está mencionando en el campo de batalla. No se sabe cómo, pero son demasiados tanques, y cómo realmente se pudo destruir a toda esta columna. En este vídeo podemos observar un convoy de vehículos militares destruidos. Se trata de imágenes en la ciudad de Kharkiv, lo que resulta imposible que un solo avión haya sido capaz de destruir tantos vehículos militares. Sin embargo, lo que se dice es que un objeto volador no identificado fue el responsable de esta destrucción. Algunos dicen que fue un ángel, los más agnósticos dicen que fue un ovni. Lo cierto es que ese batallón del ejército ucraniano pudo sobrevivir junto a sus familias en esa zona luego de este acontecimiento impresionante. Por otro lado, este vídeo da cuenta del derribo de un avión ruso por parte de igualmente un objeto no identificado. Este ser habría derribado al avión ruso, creando de esta manera gran especulación de lo que pudo haber sido. Lo cierto en ambos casos es que se habla de objetos que no han sido identificados, que algunos lo consideran ángeles, que han participado activamente en este combate a gran escala entre fuerzas rusas y ucranianas. Otro medio europeo también dio a conocer este acontecimiento, dando a conocer que sus fuentes militares en Ucrania confirmaron que un objeto no identificado o un ser no identificado disparó un rayo contra una de las columnas de convoy ruso, destruyendo a muchos de ellos. El soldado comenta en la entrevista: una columna de fuego en la noche confundió a las tropas rusas, abriendo la pregunta entre los ucranianos que si están recibiendo la ayuda celestial de parte de Dios. Hubo como un ataque de este ser con algún tipo de relámpago que disparó desde el cielo y las chispas se esparcieron por todas partes. En la mañana las personas descubrimos que toda la maquinaria rusa estaba destruida y todos los soldados ucranianos pensaron que era un ataque con un arma que no conocían, mientras que otros también piensan que fue la intervención de Dios, un testimonio que nos revela la posibilidad de una gran intervención divina. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? ¿Es posible que hayan sido ángeles? Sabemos que los ángeles son el ejército invisible de Dios. ¿Alguna vez han leído la historia sorprendente de la Caballería Blanca en Béthune, Francia, en abril de 1918? Wim J. registra esto en un libro, La Maravilla del Mundo, y en una parte del comentario dice: la historia de la Caballería Blanca en Béthune es afirmada por miles de alemanes y es presentada en las palabras de un oficial de Prusia, y lo cita diciendo: estábamos avanzando en la parte de adelante de nuestras tropas y todos ellos tenían buen ánimo, cantando conforme iban avanzando, pensando que los ingleses ahora serían derrotados y que lo único que quedaba era avanzar sin oposición y capturar a París. A mi lado estaba el teniente Fritz y él de pronto tomó mi brazo diciendo: mire, capitán,
Hay una gran cantidad de hombres montados que se acercan a Bethune del otro lado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Están en blanco y están montados en caballos blancos. ¿Quiénes podrán ser? No sé, respondí. Podrían ser tropas coloniales inglesas quizás. Nos detuvimos de manera instintiva y nos quedamos viendo a esa caballería uniformada de blanco avanzando en silencio en medio del humo, con sus figuras claramente delineadas en el sol brillante. Vimos que se rompían en fragmentos que los habrían matado y que exploraban en medio de sus filas con choques que sacudían el piso. Y esto fue seguido poco después por un fuego intenso de ametralladoras que los habían rozado y parecía imposible que alguien sobreviviera. Pero la caballería blanca siguió avanzando lentamente y ni un hombre ni caballo cayó sin resistencia alguna. Conforme esta marea de hombres avanzaba, frente de ellos iba cabalgando su líder, la figura de un hombre. A su lado tenía una espada grande, no una espada de caballería, sino parecida a la que usaron los de las cruzadas, y su mano permanecía sosteniendo en silencio las riendas de su gran caballo blanco, conforme avanzaba de manera orgullosa hacia adelante. Después, un terror se apoderó de mí, y me hallé huyendo de ese grupo que inspiraba asombro, ese grupo de caballería blanca, aterrado, lleno de miedo. A mi alrededor había multitudes de hombres que antes habían sido un ejército, y ahora eran un grupo de hombres quebrantados y temerosos que estaban huyendo de ellos, pero especialmente de ese líder maravilloso que iba en su gran caballo blanco. El ejército está derrotado, hemos perdido la guerra, y es debido a la caballería blanca. Muchos nos preguntaríamos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? Quizás el Salmo 34:7 lo explica. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera. ¿Saben ustedes lo que algunas personas creyeron acerca de esta historia? Creyeron que Dios había respondido a las oraciones de la gente de Inglaterra y había librado a Inglaterra. Si Dios respondió la oración al enviar a su ejército invisible, creemos que Dios respondió a la oración al enviar a su ejército invisible y le dio a esas personas por lo menos el vistazo de este ejército. Pues la realidad es que es muy probable. Como podemos entender, el universo está ocupado por estas criaturas, y aunque normalmente la visión humana natural no puede percibirlos, se mezclan en la tierra a nuestro alrededor. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué han sido estos objetos o seres no identificados? ¿Crees que se trató de los ángeles del Señor?